mi hermana, si usted va conmigo al Evangelio de Juan, en el capítulo 6, entre los versículos 1 al 14, está esta señal o milagro que hace nuestro Señor Jesucristo. Y lo que yo estoy haciendo es como contando la historia. Del 1 al 14. Juan 6, 1 al 14. Porque para entender el milagro o los milagros de Jesús es necesario contar la historia. Y en el cuento de la historia ustedes se van metiendo en ese cuento y van transportándose como si estuviesen en el primer siglo, en aquel momento, y entendiendo de la mejor manera posible, por el poder del Espíritu Santo, que este mensaje es para cada uno de nosotros y que Dios sigue haciendo el milagro de la multiplicación y el milagro de ser Él, el pan de vida. El objetivo de las señales o milagros de Jesús fue cubrir auténticas necesidades humanas, ya sean físicas, no satisfacer la curiosidad de la gente. Esto es muy importante saberlo, pues una señal o milagro de Jesús debe tener una respuesta del que recibe esa señal o milagro, ya sea dar gracias, obedecer, tener fe, arrepentirse, seguirle, ser testigo. En cada uno de los milagros de Jesús hay un elemento de estos. Y cada uno de nosotros debemos responder a ese milagro o señal de Jesús tomando una decisión de acuerdo a lo que Jesús nos diga que hagamos en esa situación. El primer versículo del capítulo 6 de Juan, el Evangelio, dice el evangelista: después de esto. ¿Qué es después de esto? Usted, para saber qué es después de esto, tiene que ir al contexto. Contexto es al capítulo anterior, al final del capítulo anterior, para tener una conexión de lo que está hablando Juan, la historia que está él presentando. En el anterior verso o situación, Dios estaba hablando a través de Jesucristo acerca de las Escrituras para que creyesen lo que Jesús había hecho y cómo Dios Padre lo había hecho por medio de Moisés, para que creyeran en Él, en Jesús, porque Moisés había escrito de Jesús, dice los versículos anteriores. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Es una defensa de Jesús a lo que Él está haciendo y diciendo. Por eso ahí termina ese conversatorio con la gente, y Juan conecta de que después de esto, de ese conversatorio con la gente, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, y especifica cuál, el de Tiberias. Juan, mi hermano y mi hermana, describe la geografía, el lugar por donde va Jesús. En el versículo 2 dice: y le seguía gran multitud, porque veían las señales o los milagros que hacía en los enfermos. Mi hermano y mi hermana, la mayoría de aquellos hombres o mujeres y niños que iban detrás de ver otro milagro o otra señal de Jesús, la mayoría eran curiosos. Se decían: vamos a ver qué hace hoy Jesús, cuál señal, cuál milagro. Y déjame decirle, mis hermanos y mis hermanas, que hoy, siglo XXI de la era cristiana, año 21, hay cantidad de personas que llegan y saturan los santuarios y los templos con curiosidad.
Hay la mayoría de personas que llegan y ustedes ven cientos y miles de personas en un auditorio. Si usted se da cuenta, no hay ni el 30% de ellos que siguen a Jesús y que le conocen como su Señor y su Salvador. Están allí curioseando. Oh, vamos a ver qué se hace en esa iglesia, cómo se canta, cómo se viste la gente, qué predica el pastor, si es algo importante, si es algo necesario. Y la mayoría de ellos, como entran, salen, porque no vienen a buscar a Jesús, el que transforma vidas y el que perdona pecados y sana heridas, sino que vienen a curiosear a ver de qué se habla en ese lugar. Y este era el punto por el cual Juan dice que había una multitud de personas que seguían a Jesús. Continúa la narración en el versículo 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Juan da detalles de la humanidad de Jesús. Después de cruzar, ya sea caminando de un lado del lago a otro, Jesús es un ser humano también y se cansa. Y se sentó allí con sus discípulos a reposar después de la caminata que hicieron de un lado a otro. En el versículo 4 sigue contando la historia y Juan detalla por qué había tanta gente en Jerusalén. Y es que estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Juan es bien detallista. Los israelitas, todos de cualquier región de Israel, subían cada año a Jerusalén a celebrar la Pascua judía. ¿Qué era la celebración de la Pascua judía? Reconocer cuando el Dios Todopoderoso sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Y eso hasta el día de hoy lo celebran los judíos. Claro que ahorita no todos van a Jerusalén porque hay judíos esparcidos en todos los países y regiones del mundo. Por lo tanto, no cabrían si fuesen cada año a la Pascua. Pero cada quien en su lugar donde está celebra la Pascua, el recordatorio del poderoso momento que Dios hizo para sacar a Israel con 10 señales al faraón. Y continúa entonces mi hermano y mi hermana en el versículo 5, y es aquí donde empieza el milagro de la naturaleza, el milagro de la multiplicación de los panes y los pececillos, porque Juan hasta en eso es detallista. Si ustedes ven, mi hermano y mi hermana, en el versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a uno de sus discípulos llamado Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Es una pregunta que se hace a este apóstol, porque ya Jesús sabía cuál iba a ser la respuesta y qué iba a él hacer. Pero es una pregunta, mi hermano y mi hermana, en la cual cada uno de nosotros podemos entender algo. Que hoy Jesús sigue hablando a cada uno de nosotros y haciéndonos esta pregunta: ¿cómo vamos a ayudar a solucionar los problemas de la gente? ¿Cómo tú puedes ser partícipe de ayudar a la necesidad de lo que está viviendo la gente en una frontera, de lo que está viviendo un pueblo por causa de un huracán, por causa de un terremoto? ¿Cómo nosotros podemos dar ayuda? Porque Dios no está pidiendo lo mucho, sino lo menos, para que Él multiplique.
Y está, mi hermano y mi hermana, comprobado que para conseguir $1.000.000 en este país se necesitan 1.000.000 de personas que dé $1. Lo mínimo. Es lo mínimo, mi hermano, $1. ¿Qué es $1 hoy en día? No es nada. Pero si 1.000.000 de personas da cada uno $1, se consigue $1.000.000. Porque es que no se necesita el $1.000.000 que lo dé una persona. El interés y la intención de Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu es que todos participemos en la necesidad de los demás. Amén. Y aquí viene entonces mi hermano y mi hermana en ese diálogo entre Jesús y Felipe, uno de los 12 discípulos. Y en el versículo 6 dice Jesús: pero esto decía para probarle, porque Jesús sabía lo que había de hacer. Amén. Él tiene el control. Amén. Pero él, mi hermano y mi hermana, está y vino a fundar una iglesia para que esa iglesia proclame lo que él dijo e hizo en la tierra, y nosotros seamos los que ayudamos a la gente a conocer a Jesús a través del Evangelio. Pero aquí viene, mi hermano, algo importante. Felipe, verso 7, le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Mi hermano, mi hermana, Felipe soy yo. Felipe es alguno de ustedes que ponemos la mirada en las cosas de la tierra y no en las del cielo. Oh Señor, es una fortuna alimentar 5.000 hombres. Y de esos 5.000 hombres habían mínimo 5.000 mujeres, porque la mayoría eran casados y subían a Jerusalén en familia. Y de esos, mínimo, como buen judío, tenía mínimo 2 hijos. Si ustedes saben sumar como yo, se dan cuenta que eran 20.000 personas mínimo. ¿Dónde hay, mi hermano y mi hermana, dónde hay dinero para conseguir pan y pescado y agua, o lo que se les daba para sobremesear a 20.000 personas en un monte en la ribera de un río, donde no hay Walmart, donde no hay tienda, mi hermano, para comprar? Es más, ¿dónde, en qué lugar habrían 20.000 panes para comprar? No hay en una tienda 20.000 panes, mi hermano. No hay 20.000 trozos de pescado, y mucho menos hechos para 20.000 personas en un momento de esos. Claro que la respuesta, mi hermano, de Felipe es obvia, pero Dios, a través de Jesucristo, puso a prueba a Felipe, porque Felipe ya había visto los milagros de Jesús, pero no estaba concientizado. Mi hermano y mi hermana, la mayoría de nosotros que estamos aquí, si somos convertidos a Cristo, si tenemos el Espíritu Santo entre nosotros, si leemos la palabra de Dios, usted y yo mínimo hemos visto un milagro. Hemos visto una señal en mí, en la familia, en alguien. Amén. ¿Sí o no? Amén. Pero la mayoría de nosotros, mi hermano y mi hermana, todavía tenemos dudas, como Felipe. Todavía no estoy consciente de que usted tiene el poder de hacer lo que va a hacer. Porque ¿cuál era la respuesta que Jesús estaba esperando de Felipe? Señor, humanamente no tenemos cómo proveer a esta necesidad humana, pero usted lo tiene. Amén. Eso era lo que Jesús quería escuchar de Felipe.
y quiere escuchar hoy, siglo XXI, año 21, septiembre 19, de nosotros la misma respuesta. Amén. Señor, yo no tengo cómo darle sanidad a esa mujer o a ese hombre, pero usted lo sabe y usted sana, y en su nombre voy a orar por él. Amén. Esa es la respuesta adecuada. Y Dios está buscando hombres y mujeres que colaboren para extender el reino de Dios aún en el siglo XXI con nosotros. Y esto, mi hermano y mi hermana, es real. Mira el versículo 8 y 9, la primera parte del 9. Uno de sus discípulos, Andrés, y dice Juan, que era el hermano de Simón Pedro, le dijo, verso 9: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Por eso dije hasta el 9, la primera parte, hasta ahí. Mi hermano y mi hermana, para nosotros un muchacho tiene un promedio de una edad de 7 a 8 años aproximadamente, que tiene en su lonchera 5 panes de cebada y 2 pececillos. Me imagino, mi hermano y mi hermana, que los pececillos para un niño eran como sardinas, algo pequeño por ser un niño pequeño. Yo creo que la mamá no le iba a poner un salmón de este tamaño a ese niño para comer, ¿sí o no? Hasta ahí es interesante cómo Juan es detallista usando el lenguaje de la edad del niño. 5 panes pequeños de cebada y 2 pececillos, eran sardinetas. El apóstol Juan nos da cada detalle, que no quiero dejar de pasar este momento para dar el significado del milagro de los panes y los peces con lo que está en el Antiguo Testamento. La conexión espiritual con la Pascua. La mayoría de los cristianos hemos escuchado en más de una ocasión la historia de la multiplicación de los panes y los peces, pero probablemente hemos pasado por alto que estos eran panes de cebada. ¿Cuánto significado podría tener esto? Mucho, mi hermano y mi hermana. Porque en el Antiguo Testamento, recuerden que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento están conectados. Es una sola Biblia, con 2 testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Y si usted va conmigo en Segunda de Reyes, capítulo 4, allá en la Biblia encontramos 2 libros que se llaman Primera y Segunda de Reyes, y están después de Samuel, ¿verdad? Y antes de Crónicas. Y en el capítulo 4, versículo 42 hasta el 44, Jesús sabía de esta historia que pasó allá siglos antes de que Él está aquí en la tierra. Eliseo, un profeta de Dios en el Antiguo Testamento, alimenta milagrosamente a 100 hombres. Vino entonces un hombre de Baal-Alisa o Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en sus espigas. Y él le dijo: da a la gente para que coma. Está hablando Eliseo. Y respondió su sirviente, igual que Felipe: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero Eliseo volvió a decir: dad a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará.
Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Amén. ¿Coincidencia? No. ¿Propósito? Sí. El propósito de que este hombre siglos atrás Dios hiciera un milagro de multiplicar 20 panes de cebada para que comieran 100 hombres y sobrara, tiene el propósito hoy de decir a la iglesia de que Jesús sigue siendo el pan de vida. Amén. Así es. Mi hermano y mi hermana, este pedazo del capítulo 6 de Juan, estos 14 versículos, nosotros los pastores podemos aplicar mínimo 50, 60, 80 sermones de ese trozo. Yo solamente lo estoy dirigiendo para que usted vuelva a recordar quién es Jesús para usted. Amén. Para mí Jesús es y sigue siendo el pan de vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Y es el deseo de Dios de que usted entienda el milagro que Dios hace todos los días en su casa, en su familia, proveyendo no solamente a lo material, a lo emocional, lo más importante, a tu vida espiritual. Porque al fin y al cabo, mi hermano y mi hermana, este cuerpo no hereda la eternidad. ¿Qué hereda la eternidad? El yo, mi alma, que está dentro de este cuerpo, renovada, transformada por el poder del Espíritu de Dios, por la palabra de Dios. Ese yo es el que hereda la eternidad, junto con el Espíritu de Dios que mora en mí. Es lo que hereda la eternidad. Pero aquí hay algo importante, mi hermano y mi hermana. Eliseo hace acá una señal pequeña de la más grande que haría Jesús después. La palabra de Dios es una sola. Lo que hicieron los profetas en el Antiguo Testamento fue una sombra de lo que haría Jesús en el Nuevo Testamento. El simbolismo de los panes de cebada nos recuerda que la cebada es el primer grano que se cosecha en primavera. De ahí la fiesta llamada de los panes o hacimos, celebrada por el pueblo de Israel cada año. Jesús realiza esta señal o milagro cerca de la Pascua, según Juan en el versículo 4. El evangelista Juan, en la segunda parte de este capítulo 6, explica que Jesús es el pan de vida. Ahí en el capítulo 6, versículo 35, Jesús le dijo a la gente que escuchaba: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿De qué hambre está hablando? Espiritual, emocional. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Agrega un elemento vital para la vida humana. Mi hermano y mi hermana, usted puede vivir con pan y agua. Amén. Usted puede sobrevivir en cualquier lugar de la tierra con pan y agua. ¿Ok? Y más adelante Jesús nos va a dar esa sensación de entender de que Él es el pan de vida y lo seguirá siendo hasta que entremos con Él al reino de los cielos. Gloria a Dios. El milagro de los panes nos recuerda aquellos grandes acontecimientos en el Antiguo Testamento que señalaban quién era Jesús. El mismo Jesús, antes de ser entregado a los soldados romanos, comió pan y bebió vino con sus discípulos y ordenó que la Santa Cena, la Santa Comunión, la cual celebramos cada mes en la Iglesia Cristiana Evangélica como un recordatorio de lo que Él hizo, hace y va a hacer por nosotros. Su iglesia va a venir por ella, mi hermano y mi hermana. Amén. Gloria a Dios.
Pero volvamos al milagro de la multiplicación de los panes y los peces. ¿En qué parte quedamos? En el En el 9. versículo 9, en la mitad del versículo 9. ¿Por qué, mi hermano y mi hermana, dividí ese versículo? Porque dice el versículo 9 al comienzo. Aquí está, ¿quién dijo eso? Andrés, el hermano de Pedro. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero aquí se contagia Andresito de Felipe. Porque miren lo que él dice. Más, ¿qué es esto para tantos? Yo creo que iba a decir algo diferente. O sea, Andrés quiso darle una ayudadita a su amigo Felipe. 5 panes y 2 panecillos o pececillos. ¿Qué es eso para tanta gente? Come on, Jesús, ¿dónde estamos? ¡Ey, ponte las pilas! Lo que no tiene solución desde la humanidad de Felipe y Andrés, Jesús la tiene. Porque la matemática del hombre suma, en la de Dios se multiplica. Amén. A Dios le gusta tomarlo poco para multiplicarlo al 100% y al 1000%. Amén. Ahora, mi hermano y mi hermana, miren en el versículo 9 al comienzo. La generosidad es una señal o milagro para otra persona. Llama la atención que Dios mismo pone en el corazón de la madre del niño empacarle una lonchera con 5 panes y 2 pececillos. Juan sigue usando el número 7, el número perfecto, el número completo de Dios. Según el relato, a nadie más se le ocurrió llevar algo para comer. Fue un niño, un muchacho de 7 o 8 años de edad que tenía la provisión completa para ser multiplicada por Jesús. El muchacho fue generoso, compartió, dio su provisión a Jesús para dar de comer a tanta gente. El versículo 10 sigue narrando Juan la historia. Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número, según Juan, de 5,000 varones. Jesús dio la orden que la gente se recostara en la hierba. Si usted lee los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, dicen que les dijo que los agrupara de 50 en 50 y de 100 en 100. Juan no dice eso. ¿Ok? Los 4 evangelios dicen que eran 5,000 hombres. Yo, el pastor Gustavo, hace este cálculo: 5,000 hombres más 5,000 mujeres, 10,000. Y que hayan tenido mínimo 2 hijos, sumamos. ¿Cuánto da? 20,000 mal contados. Ahora, no me miren a mí, mi hermano, no soy tan viejo. Yo no estuve allí. ¿Ok? Pero hay que leer, como dicen por ahí, mi hermano. Mateo 14, versículo 21 dice: y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres plural y los niños plural. O sea que el cálculo no está mal. ¿Entienden esto? Hay que leer. Verso 11. Acá ocurre la señal, el milagro, la señal de multiplicar 5 panes de cebada en más de 20,000 personas, al igual que los 2 pececillos en más de 20,000 personas. ¿Cómo hizo el milagro? Mateo, Marcos y Lucas dicen que levantando los ojos al cielo, bendijo los peces y los panes Jesús y dio a sus discípulos para que los repartiera a la gente. Juan dice otra cosa, mi hermano y mi hermana, y es muy peculiar que Juan
haga esto para ayudarnos a entender el sentido de Juan de ver a Jesús como el pan de vida. Verso 11, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado ¿qué? Gracias. Gracias. Dijimos, mi hermano y mi hermana, que la generosidad de una persona puede traer bendición a mucha gente. Amén. Pero ¿qué le falta a la generosidad? La acción de gracias. En la mayoría de los señales, milagros que realizó Jesús entre la gente, hubo un caso muy interesante que ustedes recordarán. Nuestro Señor Jesús sanó 10 leprosos. ¿Se acuerdan de esa historia? Y los 10 leprosos quedaron sanos y wow, ¿qué es esto? ¡Qué maravilla! Mi cuerpo todavía nuevamente sano. Salieron corriendo, mi hermano. ¡Ay! Jesús hizo el milagro. Y dice la historia que regresó uno de los 10. Y no era israelita, no era judío, era samaritano. Y vino y se arrodilló ante Jesús y le dijo, gracias por sanar. Y Jesús dijo, te recibo la acción de gracia, pero ¿dónde están los otros 9? Y le dijo a ese hombre, ¿sabe qué? A ti te voy a hacer otro milagro. Eres salvo por la gratitud. Mi hermano, mi hermana, ¿qué es lo que le falta a la humanidad? Mira, mi hermano y mi hermana, ustedes se dan cuenta que hoy en día, siglo XXI, la gente ha dejado de dar. ¿Por qué? Por la ingratitud de la gente. Porque cuando uno da, el de allá, el que recibe, en vez de ser agradecido, exige más. ¿Se han dado cuenta de eso? Y uno dice, un momentico, te estoy dando, mi hermano, y me estás exigiendo en vez de darme las gracias. Excuse me. ¿Cómo hacemos entonces? Eso nos pasa a todos, mis hermanos y mis hermanas. Damos por sentado que estamos diciendo gracias, pero no la hemos dicho. Y nuestro Señor Jesús desea que usted, mi hermano, cuando le da gracias a Jesús, cuando ve un milagro, cada momento del día, cada momento de la noche te dice gracias, Señor, porque me protegiste de un accidente cuando vas en la carretera y ves un accidente. Amén. Cuando ves pasar una ambulancia, gracias, Señor, porque no soy yo ni mi familia la que vaya adentro. Es a cada instante, mi hermano, reconocer que es acción de gracia lo que mueve a nuestro Señor Jesús a dar generosamente lo que necesitamos, su protección, su bendición, su fortaleza, su salud, su todo, porque Cristo es todo en todo. Amén. Juan dice, tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos. El apóstol Juan pone la acción de gracias. Él mismo recordó al evangelista Lucas en la última cena del Señor con ellos, que al tomar el pan dio gracias, porque para Juan Jesús es el pan de vida. Versículo 12, ya vamos a terminar. Cuando se hubieron saciado, dice que cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Hermano, en este solo texto hay 3 sermones. Sobre todo en este país, ¿sí o no? Que se bota la comida por gusto. Ojo con eso, mi hermano y mi hermana. Recoja para que no se pierda nada.
Son millones de hombres y mujeres que si comen una cosa al día es todo lo que tienen. Pero acá nosotros que estamos en la abundancia y viniendo cada uno de nuestras culturas donde muchos de nosotros vivimos apretadamente, aquí nos damos el lujo de botar comida y ahí Dios nos está llamando la atención a través de este versículo. Mi hermano y mi hermana, no vote. Si no lo quiere tener, llame a alguien y dice, mira, no quiero votar esto. ¿Lo quieres tener para ti? Regálalo. Hay gente necesitada alrededor de nosotros, mi hermano. No crea todo lo que ve. Es una falsa ilusión. Hay gente que está pagando 2 morgues en un mismo morgue. Sí, porque se metieron en una deuda. Y tienen 2 deudas en vez de una. Porque por tirar el chorro alto, se compraron un carro de $45,000, pudiéndose comprar un carro de 10. Y ahí están pagando las consecuencias. ¿Entienden esto, mi hermano y mi hermana? Esto es lógica, esto es sabiduría. Mi hermano y mi hermana, viva con lo que tienes. Y no aparente ser lo que no eres y lo que no tienes. Para que la vida sea más tranquila. Porque después estamos orando por ese hermano y hermana porque tiene la presión alta. ¿Pero por qué le subió la presión, pastor? Mírele la historia de crédito. Mire la historia de deudas. Hasta a mí se me sube la presión. Ay, el azúcar está a 1.000.000, pastor. Claro. ¿Cómo no va a estar a 1.000.000 si le están llegando cuentas y cuentas y no tiene cómo pagar? Claro. Pero por tener una casa de $500,000 cuando puede tener un apartamento de 200. Hay que ser lógico, mi hermano. Hay que vivir con lo que tenemos, con lo que somos y no aparentar más de lo que no podemos. Amén. Eso sería otra predica, mi hermano. Pero esto tiene sentido, mi hermano y mi hermana. La palabra que saciar. Mire, mi hermano y mi hermana, todos los que estamos aquí somos insaciables, ¿sí? Y les pongo un ejemplo. ¿Cuántos cuerpos tenemos nosotros? Uno. ¿Cuántos zapatos tienen las mujeres? 50, 20, 30. ¿Cuántos pantalones? ¿Cuántas camisas? ¿Cuántos vestidos, mi hermano? Para un solo cuerpo no somos saciados, somos insaciables. Y eso cuesta. Jesús quiere satisfacernos, dándonos el pan nuestro de cada día. ¿Cuánto dijo? Cada día. De cada día. Porque Él tiene, mi hermano, el concepto del maná del pueblo de Israel. Recojan la porción de ¿cuántos días? De hoy, de un solo día. Mi hermano, Jesús está haciendo conexión del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Hay gente, mi hermano y mi hermana, que tiene los refrigeradores llenos de comida y se pudren las cosas porque compré demasiado, pastor. Use el entendimiento, use la sabiduría, el sentido común. Si somos 2 personas en la casa, ¿por qué voy a comprar 4 galones de leche? Compré uno. Uno y se daña. ¿Cuál es la avaricia? ¿Cuál es la codicia, mi hermano? ¡Ey, vamos, váyanle a eso! Ese es otro mensaje, ¿no? Le toca. Ahí entramos en polémica, mi hermano. Pero bueno, los llevo a esto. Cuando se hubieron saciado, todo acá es un sentido ¿qué? Espiritual. El único que puede saciar cuerpo, alma, mente y espíritu es Jesús. Él es nuestro todo. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos canastos quedan en lo que sobró? Según Juan dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron,
a los que habían comido. Mi hermano y mi hermana, 12 es el número místico que simboliza el pueblo de Dios. 12 tribus, 12 patriarcas, 12 discípulos, la iglesia. La iglesia estaba representada en ese milagro. Cada uno de nosotros somos representados en ese milagro, en esa señal. En conclusión, mi hermano y mi hermana, esta es una práctica demostración del Señor de que si buscamos su reino y su justicia, todas nuestras demás necesidades serán satisfechas. Amén. Cuando usted va a Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33, en el gran sermón de la montaña, nuestro Señor Jesús dice estas palabras: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Tienes que leer los dos capítulos anteriores, 5, 6 y 7. Porque Jesús está hablando de todo lo general de la necesidad humana en el sermón de la montaña. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta a cada día su propio mal. Palabras sabias de nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue tentado, mi hermano y mi hermana, como ustedes saben, por Satanás en el desierto. Ahí en Mateo capítulo 4, versículo 3. La segunda tentación es: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús contestó en el versículo 4 con una cita dicha por Jehová Dios, por su Padre Celestial, al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y con toda autoridad lo dice en Juan capítulo 6, versículo 35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es el pan nuestro de cada día. Amén. ¿Qué más señal queremos? ¿Qué más milagro? Mire, mi hermano y mi hermana, en nuestros pueblos, en Latinoamérica, ¿verdad? Los que venimos de Colombia, los que vienen de Cuba, ni se diga, ¿no? ¿Verdad? Con la racioncita, por el régimen. Los de Nicaragua, los de Guatemala, Centroamérica, Suramérica, Caribe. ¿Por qué existían los colmados y las tiendas? Porque usted compraba la comida día por día. Y todos los días, va a comprarme, mi hijito, el litro de leche. Y la mayoría era que no teníamos nevera, porque si comprábamos dos se dañaban. Entonces hay que comprar uno para que no se dañe, y un pedacito de queso para que no se dañe, y una libra de carne. Y entonces vivimos conforme a las escrituras, sin quererlo, ¿sí o no? Al diario. ¿Por qué? Porque Jesús le estaba diciendo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y muchos de nosotros que vinimos de Latinoamérica nos olvidamos de ese diario y queremos vivir como anglosajones. Entonces, pastor, pues como no me cabe la comida en la nevera, compré otra. Entonces ya tienen 2 neveras.
Y como la carne la compro tan barata y quiero tener para el año entero, pues compré un refrigerador, pastor, y lo tengo ahí atrás. O sea, tiene 3 neveras, mi hermano. Y la pregunta es, ¿y quién le dice a usted que usted aguanta de aquí a 6 meses para comerse la comida? Nadie. Es muy aventurado. ¿Y quién le dice a usted que de pronto se dañe esa comida ahí donde está? Y cuando llegue el ciclón que Y se a va la botar. boca. Entonces, mi hermano y mi hermana, Jesús nos está diciendo que ustedes y yo necesitamos el pan de vida que es Él cada día. Pastor, es que déjeme que yo venga este domingo a la iglesia y con el sermón suyo me aguanta para dentro de 8 días. No te aguanta, porque si usted mañana no le pide al Señor la bendición, el sermón no se la va a dar. Si usted no le busca, no va a recibir la bendición. Cada día usted tiene que buscar el pan de vida, porque Jesús es el pan nuestro de cada día. Oremos. Señor Jesús, qué mejor milagro que ver la multiplicación de lo que tú nos das cada día.